Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que honestamente nos ha tenido a todos con la boca abierta y el corazón latiendo un poco más rápido últimamente. Hoy vamos a hablar de algo que se ha convertido en un verdadero torbellino en el mundo de las redes sociales, un fenómeno que ha logrado capturar la atención de millones y que de verdad nos hace pensar un montón. El impacto de la transformación personal en nuestras vidas y cómo, a veces, el soy yo que lo cambia todo, es mucho más profundo de lo que imaginamos. Y para ilustrar esto vamos a poner el foco en dos figuras que se han vuelto sinónimo de esta idea, Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo sé, solo con mencionarlos ya se siente la energía, ¿verdad? Pero antes de que nos perdamos en los detalles, les hago una invitación, un favorcito que nos ayuda un montón a seguir trayéndoles este contenido que tanto nos gusta crear. Si aún no lo han hecho, por favor, denle clic a ese botón de suscribirse. Es gratis y nos da una fuerza increíble para seguir adelante. Y ya que están ahí, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo. Ahora sí, volviendo a Yaman y Demet. Cuando hablamos de que el soy yo que lo cambia todo, ¿a qué nos referimos realmente? No es solo un cambio físico, aunque a veces esos cambios son los más visibles y nos impresionan de inmediato. Es algo mucho más interno, una reconfiguración de la persona, de la perspectiva, de la fuerza interior. Es ese momento en el que uno decide tomar las riendas de su propia vida, de su propia narrativa, y dice, ya no más ser un espectador, voy a ser el protagonista de mi historia. Y a menudo, estos cambios vienen impulsados por momentos cruciales, por desafíos que nos obligan a mirarnos al espejo y preguntarnos, ¿quién quiero ser realmente? Y si pensamos en Yaman, para aquellos que siguen de cerca su trayectoria, saben que ha pasado por una metamorfosis fascinante. No se trata solo de su evolución como artista, de la forma en que ha ido puliendo su talento, sino también de esa madurez que se percibe, de esa seguridad que proyecta ahora. Es como si internamente hubiera atravesado un proceso de autodescubrimiento profundo. A veces el mundo del espectáculo puede ser implacable, lleno de presiones, de expectativas externas. Y ser capaz de mantenerse firme, de definir su propio camino y de comunicar esa autenticidad al público, eso es un verdadero reflejo de ese soy yo que lo cambia todo. Imaginen la cantidad de decisiones, de sacrificios, de momentos de introspección que han llevado a esa versión actual de Yaman. No es algo que ocurra de la noche a la mañana, es una construcción, ladrillo a ladrillo, de una identidad sólida y segura. Y creo que esa es la clave, ¿no creen? La autenticidad. Cuando uno se permite ser genuino, cuando se atreve a mostrar sus vulnerabilidades y fortalezas, es cuando realmente conecta con los demás. Y Yaman, en su camino, ha demostrado esa capacidad de evolucionar sin perder su esencia, de adaptarse sin disolverse. Y luego tenemos a Demet Özdemir. Demet. Ella es, para muchos, un ejemplo viviente de cómo la perseverancia y la pasión pueden transformar una visión en realidad. Hemos visto su crecimiento desde sus inicios, su energía vibrante en cada proyecto, su sonrisa contagiosa. Pero más allá de la superficie, lo que realmente impacta es esa fuerza que emana. Cuando uno se dedica a una carrera como la actuación, hay una exigencia constante de reinventarse, de explorar diferentes facetas, de salir de la zona de confort. Y Demet ha abrazado esos desafíos con una valentía admirable. Cada papel que interpreta, parece que le permite explorar un nuevo universo, una nueva versión de sí misma. Y eso no se logra solo con talento innato, requiere una dedicación, un compromiso consigo misma y con su arte. Piensen en cómo muchas veces nos quedamos atrapados en nuestras propias limitaciones, en los miedos que nos paralizan. Y de repente vemos a personas como Demet, que parece romper todas esas barreras, que se lanza a la aventura de crear, de expresar, de conectar. Ese es el poder del soy yo que lo cambia todo. Es esa voz interior que te dice, puedes hacerlo, esa convicción que te impulsa a ir más allá de lo que creías posible. Y no es que no hayan tenido dudas, no es que no hayan enfrentado obstáculos. Es que han sabido encontrar la fuerza dentro de sí mismas para superarlos. Es como si hubieran descubierto una fuente inagotable de resiliencia. Y lo fascinante de estos cambios, tanto en Yaman como en Demet, es que no son solo transformaciones individuales, sino que también tienen un efecto dominó. Cuando una persona irradia esa confianza y esa autenticidad, inspira a otros. Millones de personas los siguen, admiran su trabajo y sin darse cuenta, empiezan a cuestionarse sus propias vidas.
Si ellos pudieron, ¿por qué yo no? Esa es la magia. Es como si, a través de sus historias, nos dieran permiso para soñar en grande, para creer en nuestro propio potencial transformador. Además, es importante recordar que estos cambios no son solo sobre el éxito externo, sobre la fama o el reconocimiento. Son sobre la satisfacción interna, sobre el sentirse en paz consigo mismo, sobre haber construido una vida que se alinea con los propios valores y aspiraciones. A veces el camino hacia esa versión transformada de uno mismo está lleno de sacrificios, de momentos de soledad, de dudas. Pero la recompensa, esa sensación de haber logrado algo significativo por y para uno mismo, no tiene precio. Pensemos en cómo en la vida cotidiana, también experimentamos estas transformaciones. Quizás no estemos en el ojo público, pero todos tenemos nuestros propios desafíos, nuestras propias batallas internas. Tal vez sea un cambio de carrera, la superación de una mala racha, el aprendizaje de una nueva habilidad, o simplemente el decidir amarse a uno mismo incondicionalmente. Todos esos son actos de valentía, todos son momentos en los que decimos, soy yo que lo cambia todo. Y la clave está en abrazar ese poder. La influencia de Yaman y Demet va más allá de sus carreras. A través de su ejemplo nos demuestran que la autenticidad es atractiva, que la vulnerabilidad puede ser una fortaleza, y que la perseverancia es el camino hacia el crecimiento. Son un recordatorio de que todos tenemos la capacidad de evolucionar, de crecer, de reinventarnos. Y lo más importante, nos recuerdan que la persona que tiene el poder de cambiarlo todo, somos nosotros mismos. No dependemos de factores externos, no esperamos a que las circunstancias cambien. La fuerza reside en nuestro interior, en nuestras decisiones, en nuestra voluntad de ser la mejor versión de nosotros mismos. Y si analizamos un poco más a fondo, ¿qué impulsa este cambio interno? A menudo, es la insatisfacción. Esa chispa que se enciende cuando nos damos cuenta de que no estamos viviendo la vida que realmente deseamos. Es esa incomodidad que nos empuja a buscar algo más, algo mejor. Y una vez que identificamos esa insatisfacción, el siguiente paso es la acción. Y ahí es donde entran la disciplina, la dedicación y, sobre todo, la creencia en uno mismo. Es un proceso que requiere valentía, porque salir de la zona de confort nunca es fácil. Implica enfrentar nuestros miedos, nuestras inseguridades y a veces las críticas de los demás. Pero la recompensa es enorme. Es la libertad de ser quien realmente somos, de vivir una vida con propósito, de sentirnos plenos y realizados. Y Yaman y Demet, con su carisma y su talento, nos muestran que este camino, aunque desafiante, es posible. Nos dan ese empujón que a veces necesitamos para empezar nuestro propio viaje de transformación. Para mí, la belleza de todo esto reside en la universalidad del mensaje. No importa si eres una estrella de cine o si trabajas en una oficina, el poder de transformarte a ti mismo está al alcance de todos. Solo necesitas la voluntad, la determinación y la convicción de que tú eres el arquitecto de tu propia vida. Y cuando te miras al espejo y ves a esa nueva persona, esa persona que ha superado obstáculos, que ha aprendido, que ha crecido, te das cuenta de que sí, realmente el soy yo que lo cambia todo. Y en este punto me gustaría mucho saber sus opiniones. ¿Qué les parece a ustedes este concepto de la transformación personal? ¿Han experimentado ustedes algún cambio significativo en sus vidas que los haya hecho sentir así? Me encantaría leer sus historias en los comentarios. De verdad creo que compartir estas experiencias nos ayuda a todos a inspirarnos mutuamente y a darnos cuenta de que no estamos solos en nuestros caminos de crecimiento. Para ir cerrando, quiero recalcar la idea principal que hemos explorado hoy. Hemos visto cómo figuras como Yaman y Demet Özdemir, a través de su evolución personal y profesional, nos demuestran el poder de la autenticidad y la perseverancia. Nos enseñan que el cambio verdadero, el que marca una diferencia duradera, nace de nuestro interior, de la decisión consciente de ser la mejor versión de nosotros mismos. El soy yo que lo cambia todo, no es una frase vacía, es una declaración de poder personal, una invitación a tomar las riendas de nuestra propia vida y a construir el futuro que deseamos. Espero de corazón que este vídeo les haya sido inspirador y les haya aportado una nueva perspectiva sobre este fascinante tema. De verdad, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con todos ustedes. Si les gustó lo que vieron, si les resonó este mensaje, por favor, no olviden dejarle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros.
Y si conocen a alguien a quien creen que este vídeo podría interesarle o inspirarle, no duden en compartirlo. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, les invito una vez más a que se unan a nuestra comunidad. Hay mucho más contenido increíble por venir. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y nunca dejen de creer en el poder que tienen para cambiarlo todo.